Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento Mirador Sociopolítico con Trino Márquez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista, estudioso de la política, de las circunstancias que a veces nos afectan y a veces nos hacen crecer. Y nosotros tenemos 25 años pues perdidos y hundiéndonos en el lodo cada día más. Pero surgió una endija, Trino, y se está visualizando alentadora. Y está acompañado con nosotros el gerente general de Invirne Corp y de Ojo con Eso Televisión, el economista José Manuel Serna. Y yo creo que es bueno que evaluemos aquí las dos vertientes, la sociopolítica y la económica. Lo más breve que podamos, pero en perspectiva, siendo que ya tenemos una plataforma de alguna manera ganadora en la calle para derrotar el sistema. ¿Cómo lo ve el uno y cómo lo ve el otro? Yo creo que tiene que ser Trino quien abra baterías. Así que Trino, adelante. Mira, José Antonio, en primer lugar es un placer conversar contigo y con José Manuel sobre este tema tan importante. Creo que el gobierno se está viendo obligado y cada vez se está viendo más obligado a ir a la cita del 28 de julio y a respetar los resultados electorales, porque él mismo está tejiendo allí una tela o una telaraña en la cual se está envolviendo. Por ejemplo, uno de sus mecanismos, de sus medios oficiales, que es el Universal, que fue comprado por el madurismo, tiene varios días y ya incluso varias semanas diciendo que Maduro va punteando en las encuestas abiertamente, cosa Y que es curioso que lo haga ese medio, porque ese medio se dice que quien lo compró no fue el gobierno, sino Tarea Ley Sami. sí, pero ya sabemos cómo es eso. Entonces, esa es una manera de irse involucrando en el proceso electoral porque sería incomprensible, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo, que un presidente que supuestamente va ganando cómodamente en las encuestas de repente decida desconocer el proceso electoral o suspenderlo o diferir las elecciones. Por otro lado, la presión internacional es continua. Hasta el presidente electo panameño, José Raúl Muline, Murillo, Muline. Mulino, acaba de decir en una de sus primeras declaraciones que él esperaba que en Venezuela se realizaran unas elecciones transparentes, libres, como acaban de ocurrir en Panamá. Exacto. Acuérdense que en Panamá Mulino es el representante de Ricardo Martinelli, que se encuentra juzgado por la Corte Suprema de Panamá y en este momento se encuentra en la Embajada de Nicaragua. Bueno, para no hablar de la presión continua que ejerce la Unión Europea, Estados Unidos, ayer un representante de Estados Unidos dijo que el gobierno norteamericano estaba dispuesto incluso a aliviar más las sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro daba muestras, daba señales de querer ir a un proceso de elecciones transparentes y respetaba los acuerdos de Barbados. Entonces, no hay día que pase que haya alguna instancia internacional importante que refleje el interés que tiene esta comunidad porque en Venezuela haya elecciones libres. Y esto ha ido comprometiendo al gobierno. Nicolás Maduro, incluso Diosdado Cabello acaba de decir hace algunos días que no hay ningún tipo de objeción contra el Mundo González Chirinos. Perdón, el Mundo González Urrutia. Entonces, el gobierno está entrampado en una dinámica que lo está llevando de manera forzosa a ir a un proceso electoral aceptable por la comunidad internacional. No como el que nosotros queríamos, porque el pueblo había decidido que fuese María Corina la candidata, pero bueno, no se dieron esas circunstancias y ahora el candidato unitario es González Urrutia. Pero midiendo Entonces, lo que refleja la calle, Trino, midiendo lo que refleja la calle, la respuesta de la bueno, gente. claro, sí, ahora paso al segundo tema. Y la calle lo que refleja es un sentimiento de cambio indetenible. No solamente las encuestas, que son todas las encuestas serias
dan claramente ganador a Edmundo González. No, es el sentimiento en la calle. Además, la gente ha entendido un fenómeno muy importante en Venezuela. Quizás la gente de otros países no lo comprenda, pero entiende que esto es un proceso con dos caras, la cara de González Urrutia por un lado y la cara de María Corina por otro, y que ambas caras, ambas personalidades, ambos dirigentes se complementan mutuamente y se integran en un solo proyecto que es el proyecto de cambio. Esto otro electorado no lo comprendería, pero el electorado venezolano ha entendido y entonces cada uno de ellos en su respectivo papel, en la división del trabajo que ellos se han establecido, está cumpliendo un papel muy eficiente. Los recorridos de María Corina por el interior del país son conmovedores, absolutamente conmovedores, como no solamente en las grandes ciudades donde ella va, sino en los pueblos por donde pasa con su camioneta. La gente se detiene, la gente se para, gente que llora alrededor de María Corina pensando en la posibilidad de cambio. Entonces, es un sentimiento que no se expresa solamente en las encuestas, sino que se expresa en las conductas populares. Hoy en el metro de Caracas, hoy en la actualidad, la gente que venía aceptando, tolerando esa situación insoportable que un metro no tenga aire acondicionado o que no haya luz o que un recorrido que debe durar 5 o 7 minutos dura media hora. Ahora la gente protesta y la gente protesta porque está convencida de que el cambio pronto es posible. Entonces hay un estado de ánimo, José Antonio y José Manuel, de cambio que no va a poder modificarse salvo que se produzca una salida de fuerza. Y eso cada vez es más improbable. O sea que estamos en las puertas o a las puertas de un cambio fundamental en la historia de Venezuela. Tú estás en la Perdona, Universidad Trino, Central. quería hacerte una pregunta. Eh, yo pienso que este proceso que para mí la palabra clave es reconstrucción, y que tiene ya, en cierta forma, raíces en todas las luchas de la oposición que han sido, la mayor parte de ellas, frustradas por la forma violenta en la que ha actuado siempre el gobierno. Este proceso, en este periodo de aquí a julio, probablemente debe tener algunos elementos estratégicos que todavía no se han visto, pero que tienen que tener importancia, sobre todo en el mantener la unidad de la oposición y el de mantener informada a la población de todos los posibles trampas y los posibles traspiés que todavía va a ir poniendo el gobierno hasta el último día. ¿Cómo ves tú esa parte? El problema de seguridad y de confianza en los resultados. Bueno, mira, yo creo que la gente sabe, tanto la dirigencia política como los ciudadanos comunes y corrientes que hoy están informados por muchísimas vías, que el gobierno en un momento determinado puede tomar una decisión que conspire contra la realización de las elecciones. Pero esa posibilidad es cada vez más remota, es cada vez menos probable, porque el gobierno, como decía en mi intervención anterior, ha ido quedando atrapado en una madeja donde él es un protagonista fundamental. El gobierno le ha dicho a la comunidad internacional, ha invitado a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Unión Africana, al Centro Carter a que asistan al país a presenciar las elecciones. Ha convocado a países como Ecuador, como Brasil y México a que asistan a este proceso electoral. Ha dicho que Venezuela tiene, y lo ha dicho de manera insistente, que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo, porque es un sistema confiable. Eso lo ha repetido hasta el cansancio el gobierno. Así es que no hay ninguna razón para que no se realice el proceso electoral y para que el gobierno admita los resultados que surjan de la consulta electoral. Pero Y yo creo que el mejor sistema electoral, Trino, que lo ha usado
discrecionalmente, como lo usó antes de la inscripción de la candidatura. Claro, bueno, es el mejor sistema electoral que no ha permitido que los venezolanos en el exterior se inscriban. Exacto, entonces estamos frente a una mentira monumental. Y una contradicción, pero una contradicción, José Antonio, que los desfavorece, porque en la medida en que el gobierno aumenta la exageración, en la medida en que miente de manera cada vez más descarada, pues se devela su trampa. Pero queda, a su vez, el gobierno queda entrampado en su propio discurso. Por eso va a tener que ir el 28 de julio a unas elecciones, salvo que ocurra un cataclismo provocado por ellos mismos, pero el gobierno no puede, ni que sea Houdini, ¿Tú va no a crees que a la poder. campaña electoral le hace falta algo más como de denuncia, de información? Por ejemplo, el tema de los presos políticos, los informes que acaban de salir sobre esa cuestión que es tan horrorosa, tan tenebrosa, tan terrible, ¿no? Mira, Hoy Manolo, Rocío todavía no se sabe dónde está, en fin, todo ese tipo de cosas. Mira, Manolo, yo creo que en la campaña electoral, a medida que vaya subiendo de tono, van a aparecer temas como ese. Pero en este momento, a mí me parece que la campaña tiene que estar dirigida a dos o tres aspectos esenciales. Uno es que los venezolanos vamos a poder recuperar nuestra democracia. Dos, que el pueblo va a poder recuperar su calidad de vida, porque el pueblo venezolano ha sido sometido a un nivel de empobrecimiento global y masivo tan profundo, tan drástico, que hoy la gente prácticamente vive pensando en cómo va a llevar la comida, no de la semana que viene, sino del quien está en la mañana pensando cómo va a llevar la comida en la tarde y quien está en la noche pensando en el tema en la noche, piensa en cómo llevar el desayuno del día siguiente. Entonces, Cuando Diosdado dice ganamos por las buenas o por las malas, y lo vuelve a decir 20 veces, 5 veces en un mismo meeting, o sea, ¿está conspirando entonces contra Maduro o qué? no, no está conspirando contra Maduro, simplemente está mintiendo. Está creando o está intentando crear un estado de miedo, de desesperanza, de frustración, de desilusión que no puede eh, acompañar con los hechos. Ese es un estilo, primero es el estilo propio de Diosdado Cabello, pero en segundo lugar es una manera de enfrentar la realidad que yo creo que es totalmente Pero equivocada. Maduro Eso es también lo lo que nos dijo, lleva. Maduro también dice la Pero misma ellos manejan, expresión. perdón, pero ellos manejan, ellos hacen ingeniería social y hacen mucho, ellos manejan paradigmas psicológicos y muy fuertes. Es decir, el tema de que en los países comunistas la gente actúa más por el miedo que por cualquier otra cosa, es válido. Claro, Entonces yo creo que la campaña requiere como una puesta en primer plano de una realidad que ellos no pueden tapar. ¿Cómo Maduro va a salir a decir, porque a la mujer se le salió la plancha, que va a poner un servicio odontológico para que todo el mundo tenga sus piezas dentales, si no puede ni darle comida? O sea, ni puede darle un salario bueno. Es decir, ¿de dónde? La gente no le puede creer eso, pero seguramente el pobre, el venezolano que juega 5 y 6 y que juega lotería o que apuesta a cualquier cosa, entre el miedo y las promesas de que esto va a mejorar mañana, como el marido que le pega a la mujer, mañana no te pego. Entonces, yo creo que ahí hay que manejar algunos recursos de promoción, de estrategia publicitaria, etcétera, de información que deben contrarrestar este mecanismo que tiene a los cubanos de hace 60 años, 70 años en esto. mira, Manolo, yo creo que el punto básico en este momento es transmitirle al venezolano común y corriente, a ese que tiene que la jornada de trabajo se le convierte en 15 o 16 horas al día, que pasa días sin agua o sin electricidad, o que tiene que moverse un transporte público absolutamente deteriorado. Hay que transmitirle a ese venezolano la esperanza de que es posible cambiar, de que es posible
recuperar la democracia y reconstruir al país. Y llenarlo no solamente de fe, sino invitarlo a organizarse y a ser un sujeto activo de la reconstrucción del país y de la recuperación de la democracia, porque aquí los venezolanos vamos a salir a votar, pero los venezolanos tenemos que salir también a ser guardianes del voto que depositamos en las urnas electorales. Aquí la gente no puede irse de los centros de votación la noche del 28 de julio, porque lo que ocurre, los fraudes que ocurren, ocurren fundamentalmente cuando no hay testigos electorales de la oposición. Entonces, es una combinación donde la esperanza, el discurso ese de redención que están levantando María Corina y Edmundo, está acompañado con la organización de la gente. Y yo creo que allí el trabajo de la plataforma unitaria es esencial. Y ese es un tema que la plataforma tiene muy claro. No nos estamos haciendo ilusiones con la idea de convocar a los electores a depositar el voto el 28 de julio nada más. No, es invitarlos a organizarse. Por eso la importancia de los comanditos, que ya se han constituido miles en todo Sí, el que país. dice ella que son 15.000 ya. Que hasta ahora se han constituido 15.000 y bueno, faltan miles todavía porque los comanditos hay que constituirlos, no tanto en Chacao, en Baruta o en el Trigal en Valencia o en las urbanizaciones de clase media alta en Maracaibo. No, hay que constituirlo en los sectores más humildes, más pobres del país, porque es allí, en esos sectores, donde el madurismo amenaza, reprime, amenaza con los colectivos, Chantajea, chantajea. chantajea, chantajea con las bolsas CLAP, amenaza con meter presa a la gente o quitarle las migajas que le da una vez cada cierto tiempo. Entonces, ese trabajo organizativo que hay que hacer, ese se está haciendo. Y ese es el trabajo hoy de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de la Causa R, del MAS que acaba de incorporarse al apoyo a Edmundo. Ese es el 20 trabajo que Venezuela. No, y no, de 20, eso por que supuesto, de mencionó, 20 Venezuela, por supuesto, de sí. 20 Venezuela. Mira, Y esto está clarísimo. eso que mencionó José Manuel Cerna antes, de la prótesis de Cilia Flores, lo convierten justamente en un chantaje, una maniobra más. Todo lo convierten en una oferta electorera, burda, fuera de lugar, simple y llanamente para cubrirse las espaldas e identificarse con el pueblo llano. Y eso lo vienen haciendo hace años. Por eso, ese es el tema más difícil. Sí, Hay un masoquismo muy, muy duro, muy fuerte, que hay que derrotar. Porque la gente, tú sabes lo que me dijeron en Barinas. Yo he hablado con gente del interior, yo creo que en el interior del país está mucho más fuerte el rechazo a Chávez que en Caracas, a Maduro. Mira, me dijo un amigo en Barinas, me dijo, mira, debe ser aplastante la derrota, pero si hacen algo y no se gana, va a ser pero una estampida mayor la gente que se va a ir del llano, gente que ya tiene maleta, que ya tiene como quien dice, su plan B. Sí, mira, pero el yo llano ya creo que está hay que tener depauperado. cuidado. Mira, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Una de las cosas que tenemos que derrotar es el discurso fatalista, pensar que ellos pueden hacer trampa en cualquier momento o pueden tomar una decisión que conspire contra las elecciones en cualquier momento, como si ellos fueran todopoderosos. Ellos no son todopoderosos. Ellos son débiles. Ellos están muy asustados. Ellos no cuentan ya con el apoyo monolítico ni del PSU ni de ninguna otra institución. Y eso lo revela clarísimo el episodio alrededor de Tarek El Aizami. Lo que revela no solamente es ese foco, ese cáncer Me ve la podredumbre, chico. de esa podredumbre, no solamente eso, sino los problemas internos que hay por el poder dentro del madurismo. Eso es lo que ha aflorado con una fuerza inusitada. Entonces, no hay que hacerle concesiones a que si ellos dicen esto o el señor Diosdado Cabello, que es un provocador, dice el otro. No, esas son pancadas de ahogado. Esas son
Esos son los recursos de una gente que se siente perdida y que ha perdido el apoyo popular. Nosotros tenemos que hacer énfasis en que vamos a ganar, que tenemos una candidata extraordinaria recorriendo el país, que es una candidata lamentablemente frustrada, y un candidato que es la encarnación de la unidad, que es un hombre aplomado, reflexivo, sereno, conciliador. Esa dupla, esa tenaza que se ha construido en torno a la unidad es lo que permite tener fe. Así que no le hagamos caso a lo que ellos digan, ni a lo que Diosdado o Maduro o el otro digan. No, esas son cosas, palabras de utilería que las dicen porque no tienen otra cosa que ofrecer. Entonces, el énfasis que hay que hacer es fe y trabajo, fe y organización continuamente, organizarse en todos los niveles del país, desde las ciudades grandes hasta los pequeños caseríos, y que la gente acuda a los centros de votación el 28 de julio convencido de que vamos a ganar y de que vamos a cobrar, de que vamos a hacer Como, o sea, respetar los resultados. emocionalmente hay que hacer como dice Freddy Núñez, mantenerse entre la rabia y la esperanza. Sí, más yo le quitaría lo de rabia, No, entre la bueno, esperanza. vamos a decir la rechera. No, yo no, Es prefiero no que, es usar que eso. Yo produce prefiero indignación, la sí, esperanza y la y la organización, que es el firmeza. combate. Yo, porque, mira, nosotros no habíamos tenido una oportunidad como esta en el pasado de ganar unas elecciones tan, de una forma tan categórica, por Bueno, varias cosas que se han combinado. frente a ese evidente logro, yo creo que de todos modos hay que diseñar entre los especialistas y los expertos que María Corina y el señor El Mundo puedan tener cercanos a ellos, que los hay bastante, comités de especialistas, de empresarios de distintas disciplinas trabajando, un Claro. programa mínimo de emergencia y hacérselo saber a la gente, que sea verdaderamente atractivo y fácil de ejecutar, que no implique una engañifa más, que se pueda cumplir por la vía del salario, por la vía no sé de qué cosa, o por la Digo, vía de... un plan de 100, El plan de emergencia después plan del de 100 régimen, días, el famoso plan de 100 días. exactamente, que no se ha hecho Sí. más nunca. Yo creo que en el programa, en la entrevista que le hice a David Morán, que se la recomiendo, él da algunas ideas ahí bien interesantes sobre esos aspectos. Bueno, Yo creo que sí se puede, es decir, yo sí creo que hay recursos, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad que tienen quienes están al frente de esto y de la capacidad que tenemos los venezolanos, todos, de hacer un solo bloque y recuperar el país, reconstruirlo. sí, y yo le Ese, yo creo que es la diría, idea. yo agregaría que a esas ofertas engañosas que hace Maduro a raíz de la prótesis de la señora Silvia Flores, y yo le diría a esos que creyeron que él va a hacer un programa que se llama Sonrisa y que le va a ofrecer una plancha a todo el mundo, un puente a todo el mundo, que ni con puente ni sin puente hay nada que comer. Es Sí, verdad. yo soy Entonces, ¿de más qué positivo. sirve? ¿De qué sirve? Sí, mira, bueno, yo con ese tema no quiero No, no, tocar, no, no, yo tampoco, no, pero, pero bueno, pero él lo usó. pero sí, lo Él que hizo pasa es que ya no tienen nada que ofrecer, por José eso. Antonio, porque tienen 25 años gobernando. ¿Qué promesa le puede hacer Maduro al país si él, él Las de no esa es- característica, las de esa bueno, característica. exacto, pero eso no lo cree nadie ya, porque la realidad ha desmentido todos esos proyectos. Esos son proyectos que han caído cuando tenían muchísimo dinero, que navegaban en un océano de petrodólares. Lo que Los hicieron fue proyectos cogérselo, lo que allí hicieron fue cogérselo. se No se los lo dieron a... robaron, los malbarataron, se los dieron a Petrocaribe, se los dieron a Cuba, o los invirtieron en cosas que no prosperaron, como el tercer puente sobre el río Orinoco, Ajá. o en autopistas que se pararon, o en líneas del metro que están paralizadas, que nunca se realizaron. Entonces, este es un gobierno que se quedó sin discurso y que se quedó sin promesas, porque todas las promesas tienen que tener un respaldo fáctico, y aquí no hay nada. Aquí ofrecieron unas bolsas CLAP mensualmente y le llegan, para que ustedes sepan, a menos de 25% de la población objetivo.
le llegan las bolsas CLAP una vez al mes. Y cuando les llegan una vez al mes, resulta que van cargadas de carbohidratos o de productos que ya están vencidos. Entonces, ya una persona puede prometer, después de 25 años gobernando, cuando las promesas tienen un sustento fáctico, pero cuando esas promesas están negadas por la realidad y por la historia, resulta que las promesas se quedan como eso, como Sí. fantasía y como engaño y como demagogia. Hay, Entonces ya hay un promesa gran, es demagogia. hay un gran desencanto. Bueno, Bueno, muy bien, yo creo que tenemos que hacer un seguimiento más continuo a esto, profesor. seguir examinando estos Usted que es el detallitos. que, usted es el que dirige este equipo. ¿Cuándo Sí, nos volvemos mira, a ver? esto es todos los días yo trato de hacerle seguimiento cuando creo que hay una coyuntura que merece un análisis especial, me pongo en contacto con Manolo o con José Antonio, pero esto hay que hacerlo continuamente porque a partir de ahora habrá que ver cuáles son las proposiciones que Sí. Hay plantea que el estar más, hay que candidato, estar más al día, hay que estar más al día. claro, y ver y esperar a ver qué nos van a decir, cuál es el plan de recuperación económica, el plan de recuperación institucional. Sí. Sí, Aquí estamos peor que cuando murió Gómez, no cuando cayó Jiménez. Pérez Jiménez. No, 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 no. Estamos peor que cuando murió Gómez, porque cuando murió Gómez había un Estado. Ahora no hay un Estado. Allí son retazos. Esto parece una colcha de retazos. Por un lado están los organismos descentralizados, por otro, unos ministerios que no se sabe cómo funcionan, no sabemos cuántos funcionarios no públicos se tienen. reúne el gabinete, no se reúne el No gabinete, se reúne el No gabinete, hay nadie informes hace. oficiales de nada, ni del Banco no hay Central, ni de memoria. nadie. No hay memoria y Exacto. cuenta. Entonces, la reconstrucción institucional del Estado venezolano exige tal esfuerzo, tal dedicación, bueno, que allí hay un plan de desarrollo. Afortunadamente vamos a contar con el apoyo incondicional de la comunidad internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de los países De la amigos, Unión Europea. de la Unión Europea y de muchísimos países que van a querer ayudar a Venezuela para que la democracia se asiente y un país tan importante para Sudamérica y para Latinoamérica como es Venezuela se recupere de manera sostenida y evitemos. Y fortalecer tribunas como la nuestra, donde ponemos de relieve lo que es la ciudadanía y la gobernanza de manera permanente. Valga la cuña. Valga la Así es, cuña, ojo con eso te ve. así es. Ojo con eso va a brillar en el firmamento de las redes mundiales. Va a Seguro. tener mucho colirio. Bueno, Bueno, un abrazo a los dos, de verdad. chao, Pero igual. ha sido un Tengo, placer seguro, conversar Bueno, con ustedes. una Ok, buena semana para todos. Chao. seguro. Gracias. hasta Hasta luego. luego.